Muy buenos días, hermano, que el Señor le bendiga ricamente. Le damos las gracias por haber sintonizado el canal de la Iglesia de Cristo en las Villas, el primer día de la semana. Vamos a iniciar con una oración. Poderoso buen Dios que está en los cielos en todo lugar, le damos las gracias por este día. Gracias por habernos permitido llegar hasta este día con bien. Gracias por todas las bendiciones que usted nos da todos los días, toda la semana, oh Dios. Sea con cada una de las personas que están escuchando este estudio y también con todas las personas que están reuniéndose hoy primer día de la semana. Ayúdenos ahora en el transcurso de esta pandemia, esté siempre en control. Gracias por todo en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, hemos estado viendo lo que es la serie acerca del fin de los tiempos. No hemos estado viendo esta serie por cuestiones del coronavirus, sino que es algo que ya habíamos decidido mucho tiempo atrás. Sin embargo, es una serie muy importante y muy esencial a, y tiene mucho que ver con respecto a lo que está sucediendo ahora. No en el sentido de que lo que esté sucediendo ahora tiene que ver algo con el fin del mundo, sino más bien esclarecer qué son las cosas que van a ocurrir al final del tiempo o las cosas últimas. Eso es lo que hemos tratado de explicar en esta serie de estudios acerca del fin de los tiempos. Ahora vamos a pasar a un texto bíblico que se encuentra en 1 Corintios 15:55, que dice de la siguiente manera: ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? Esta fue una expresión que dijo el apóstol Pablo en el capítulo 15, que trata específicamente acerca de la resurrección, porque los hermanos en Corinto estaban teniendo problemas acerca de la doctrina de la resurrección y no creían que había una doctrina de la resurrección. Entonces hoy vamos a tratar algo que trata sobre la muerte y lo hemos titulado un estudio sobre la muerte, que corresponde al 31 de mayo, que es esto que está aquí. Ya el hermano Marlon habló del alma del hombre. Ahora vamos a hablar nosotros acerca de un estudio sobre la muerte, ¿verdad? Ahora vamos a iniciar acerca de algo que nosotros sabemos. La muerte es un tema no muy agradable de tratar para la mayoría de las personas, a menos que alguien esté involucrado en asuntos o negocios que estén relacionados con la muerte, como por ejemplo la morgue, la sala de velación, los cementerios, las lápidas. Generalmente la muerte es un tema no muy agradable, como lo hemos dicho, para la mayoría de las personas. No nos gusta hablar acerca de la muerte, ni siquiera nos gusta pensar en nuestra propia muerte. La muerte posee muy mala reputación. Desde el inicio del mundo, ella fue el castigo por la desobediencia del hombre en el jardín del Edén. Si usted lee Génesis capítulo 3, versículo 17, usted se encuentra que esto fue un castigo por violar el mandamiento que Dios había dado. Ahora bien, todos los seres humanos, con excepción de Elías y Enoc, han muerto. Ellos han pagado el precio de morir físicamente, Romanos 5:12. Y la muerte es algo que le ocurrirá a todas las personas. A todas las personas que nosotros hemos conocido han muerto. Las únicas personas, como lo mencioné antes, que no murieron físicamente fue Enoc y Elías. Y las únicas personas que van a estar vivos o que no van a morir son las personas que estén vivos cuando regrese Cristo, según a Hebreos 9:27, 1 Corintios 15:25 y 1 Tesalonicenses 4:15. Ahora vamos a definir lo que es la muerte. La muerte, según el diccionario teológico, en el sentido físico, es el fin de las actividades vitales del ser humano sobre la tierra.
en las Sagradas Escrituras se describe como la consecuencia primordial del pecado. Romanos 6:23, que dice que por tanto todos pecaron y están Romanos 6:23 es lo que habla acerca de la muerte. Ahora, la muerte tiene un principio, la muerte tiene un inicio. Vamos a ver cuál es el inicio de la muerte. ¿Por qué? Porque es importante entender cómo fue que la muerte entró al mundo. Dice que la muerte ingresó al mundo por un hombre y ese hombre fue Adán. Eso lo dice Romanos capítulo 5, versículo 12. Pablo escribió que en Adán todos mueren. Primera de Corintios 15:22. Ahora, esto no quiere decir que nosotros heredemos el pecado de Adán, o sea, el pecado original. Nosotros no heredamos eso porque según Ezequiel 18:4 y 18:20, cada quien paga por su pecado. El Hijo no cargará el pecado del Padre y el Padre no cargará el pecado del Hijo. El injusto no cargará el injusto no cargará lo del injusto y el impío tampoco, o sea, el impío pagará por lo que él ha hecho. Ezequiel 18:20. Ahora Jesús nació de una mujer pero no cometió pecado. Gálatas 4:4 y Primera de Pedro 2:22. Si bien nosotros no heredamos el pecado como lo que conocemos como el pecado original, disculpen, pero sí heredamos la consecuencia del pecado o heredamos como el resultado del pecado. ¿Y cuál es ese resultado? Es la muerte. Dice que la muerte el pecado entró al mundo por un hombre y también la muerte entró al mundo por un hombre. Dios habló con Adán y Eva acerca de la muerte. Génesis 2:15 y al 17 es donde él le expresa que ellos no debían comer de cierto árbol para que ellos no murieran. Ahora, existen muchos debates acerca de qué tipo de muerte Dios estaba hablando con Adán y Eva aquí, si se refería a una muerte física o a una muerte espiritual. Sin embargo, esto no fue algo que perturbara a Adán y Eva. ¿Por qué? Porque la comprensión de lo que Dios le estaba diciendo acerca de la muerte se ve en evidencia o se da a entender cuando ellos sienten miedo y ellos huyen de la presencia de Dios. La expresión que se encuentra en Génesis capítulo 2, versículo 17, donde él dice, ciertamente morirás, significa morir literalmente o figurativamente, pero en este caso el texto está hablando acerca de algo literal y vamos a ver por qué. Lo primero que nosotros observamos con respecto a Génesis capítulo 2, versículo 17, es que no hay nada figurativo en Génesis 2. ¿Por qué? Porque los árboles, los ríos, las personas, los animales y todo el lenguaje es literal, no es un lenguaje simbólico. Lo segundo que observamos con respecto a la muerte es que el significado de morir en el idioma original significa muerte. O sea, el significado de morir o muerte, disculpe, es morir. Eso es lo que significa en la palabra en hebreo. En otros usos de la muerte y cualquier uso figurativo de la muerte se revela mucho después de Génesis 2. ¿Qué se da a entender con esto? Que nosotros entendemos que nosotros podemos morir literalmente y podemos morir figurativamente. Pero Adán no conocía la muerte figurativa. ¿Por qué? Porque solamente conocía la muerte literal, que fue lo que le habló Dios en Génesis, cuando le prohibió comer del fruto a Adán y a Eva. Cuarto, lo figurativo nunca es la definición principal. Por ejemplo, Pablo aborda este punto al discutir lo opuesto a la muerte. Cuando él discute acerca de la resurrección, él dice que lo primero fue cuerpo animal y después fue un cuerpo espiritual. O sea que lo figurativo nunca es la definición original de algo, sino primero es lo natural, o sea, lo no figurativo y lo literal, disculpen, y después es entonces lo figurativo.
Ahora, la definición que Dios da de la muerte en Santiago 2:26, que dice que así como el cuerpo sin alma o sin el espíritu es muerto, así también la fe sin obras es muerta. Es la misma definición que se da en el jardín del Edén. O sea, el espíritu es lo que provee de vida al cuerpo. Sin este, el cuerpo está muerto. Entonces, algo que tiene que ver con la acción. Ahora, Pablo discute acerca de la resurrección y se mueve sin problema entre la vida y la muerte en el capítulo 15. Él dice que existe un cuerpo natural y existe un cuerpo espiritual. Y luego compara y contrasta a Adán con Cristo. Y después hace una declaración importante cuando usted lee 1 Corintios 15:46. Él dice, sin embargo, el espíritu no es primero, sino el espiritual no es primero, sino el natural. Luego el espiritual. O sea que primero existía el cuerpo, lo que tenía que ver con la definición natural y después entonces se le da la aplicación a lo espiritual. Primera de Corintios 15:46. Adán no habría sabido absolutamente nada de un concepto de muerte espiritual sin antes conocer lo que tenía que ver con la muerte literal, o sea, la muerte que mi cuerpo deja o mis funciones vitales dejan de existir. Esto también es apoyado por algo muy importante y es la reacción que él tiene cuando él conversa con Dios. Porque en las propias palabras de Adán fueron las siguientes. Dice Dios, parafraseando, ¿por qué te has escondido? Y Adán dice, tenía miedo porque estaba desnudo, por eso me escondí. Génesis 3:10. Sin embargo, yo le pregunto, ¿de qué estaba asustado Adán? ¿Acaso Adán estaba asustado porque lo expulsarían del jardín del Edén? Definitivamente no, porque Adán no sabía que él iba a ser expulsado del jardín del Edén, porque uno no puede conocer lo que piensa Dios o el actuar de Dios sin, o sea, no podemos leer la mente de Dios. Y en ese momento Adán no sabía que él iba a ser expulsado del jardín del Edén. Entonces, ¿de qué era lo que tenía miedo Adán? Simplemente él tenía miedo del castigo que él había escuchado. Dice, si comes del fruto del árbol, morirás. Eso fue lo que entendió Adán. Entonces, la preocupación de la deidad era de que Adán comiera del árbol y viviera para siempre. Nunca se escucha a nadie sugerir que si Adán comiera del árbol de la vida, viviría para siempre, espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque si él intentara vivir para siempre comiendo la fruta, qué destino él habría tratado de evitar? Vamos ahora nosotros a tratar con algo que se denomina la muerte personificada, que es el segundo punto. Pensemos por un momento en la muerte como si fuera una entidad, como si fuera alguien que tuvo vida o que tiene vida. En lo que respecta a los modales, la muerte no tiene ninguno. La muerte no tiene ningún modal. Ella es el individuo más rudo que ha existido sobre la tierra. No hay manera fácil de decirlo. La muerte nos lastima, hermano. La muerte nos persigue. Y al fin y al cabo es la deuda que todo ser humano tiene que pagar. Como dijo el escritor de Hebreos en el capítulo 9, versículo 27, por cuanto está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Ahora vamos a ver como si la muerte fuera una persona. Lo primero que hay que ver es que la muerte es inconveniente. La muerte es inconveniente. La muerte es un invitado no deseado. Ella nunca llega en un momento conveniente, ya que no hay un momento conveniente para ella. Nunca hay un momento en el cual una persona esté lista para morir. Ninguna familia está lista para abandonar a sus seres queridos. Todos deseamos un poco más de tiempo con ellos y nadie disfruta nunca de la llegada o la presencia de la muerte. También la muerte es grosera y no ofrece compasión. O sea, la muerte se abre paso en nuestras vidas sin invitación. A ella nadie le invita y llega a pesar
de nuestros deseos. Ella no muestra preocupación si nosotros estamos iniciando un negocio, si estamos iniciando una familia. No nos ofrece consuelo por nuestro dolor. Es implacable, es inflexible. Se abre paso en nuestras vidas y las interrumpe. Y ella interrumpe nuestras vidas y se va tan rápido como llegó. Ella es grosera y no es compasiva. 3. Los efectos de la muerte son persistentes. ¿Qué quiere decir esto? Que después de que la muerte interrumpe o ella irrumpe en nuestras vidas sin una invitación, se va y nos deja lidiando con el dolor. Nos deja en nuestras vidas con un vacío, como un tsunami, como un tornado. Destruye todo lo que ella encuentra a su paso. Y después viene el miedo, el pánico, el daño, el dolor. Nos deja recogiendo nuestro corazón en pedazos, en piezas. El desconsuelo se extiende aún mucho más allá de la pérdida. ¿Por qué? Porque simplemente es algo que uno puede sobrellevar, pero nunca se va a recuperar de una pérdida de un ser amado. Esta aflicción es adormecedora y puede durar toda la vida. La muerte también es indiferente. En un mundo donde todos buscan ventajas, esta no existe cuando llega la muerte. Ella no tiene favoritos, no tiene excepciones. Ante ella todos nosotros somos iguales. Llega a los hombres, llega a las mujeres, llega a los ricos y famosos, llega a los pobres y a los desconocidos. La muerte toma de cada etnia, de cada cultura. Algunos son jóvenes, otros ancianos. En ocasiones, los padres no salen del hospital con sus hijos en sus brazos, llenos de felicidad, sino que salen con sus hijos en un ataúd, lleno de tristeza y dolor. La muerte es egocéntrica, hermano, amigo, es egoísta. De hecho, la muerte todo lo que hace es tomar, todo lo que ella hace es quitar. Ahora vamos a considerar a la muerte como un guerrero, como un enemigo. Sabemos que vendrá por nosotros, pero simplemente no sabemos qué día vendrá, cuándo vendrá, ni cómo vendrá. Sabemos que ella viene, pero no podemos hacer nada para evitarlo. No podemos inventar una estrategia para evitar que ella nos llame. Y así la muerte ha ocupado la mente de los hombres. Desde que ella se introdujo al mundo, siempre ha estado rondando en la cabeza del ser humano, a pesar de que no nos guste hablar de ella. Ahora vamos a considerar algo importante, el éxito de la muerte. ¿Qué queremos decir con esto? El éxito de la muerte es 100%. Como humanos, nosotros tenemos nuestra leyenda, tenemos héroes, tenemos mitos, tenemos grandeza, tenemos hombres y mujeres conquistadores. Hemos erguido monumentos y lo seguimos haciendo para demostrar y conmemorar nuestra grandeza. Pero también nos vemos obligados a lidiar con un hecho indiscutible. La muerte ha conquistado a cada uno de estos héroes. La historia nos enseña una lección fuerte y persistente. Ella es la vencedora. La muerte está invicta. No importa cuánto tiempo nosotros vivamos. Un hombre casi vive 1000 años. Tampoco cuánto haya conquistado. Alejandro Magno tenía todo el mundo conocido a sus pies, pero murió. No pudo hacer nada. No importa cuánto haya aprendido usted. Euclides, Sócrates, Platón, Aristóteles y muchos otros genios de la humanidad, todos sucumbieron ante la muerte. No importa cuán poderoso sea un hombre, David, Sansón y otros de gran fortaleza, o cuánta riqueza haya acumulado usted, Steve Jobs, Michael Jackson, Elon Musk, Jeff Bezos, cualquiera de estas personas va a morir o ha muerto. Todas las culturas, las etnias, ambos sexos, jóvenes, viejos, ricos, pobres, altos, bajos, hermosos, feos, con pelo, sin pelo, famosos o infames, morirán.
todos nuestros hombres poderosos, todos nuestros conquistadores, todos han sido derrotados por la muerte. La muerte, hermano, es terrorífica. La muerte es sinónimo de terror. Bildad, el amigo de Job, describió a la muerte como el rey de los terrores. Job 18:14. El salmista también habló que con relación a los terrores de esta, habló de un estado de dolor, de temor, de temblor y de horror. Salmo 55:4. Incluso un escritor del Nuevo Testamento expuso acerca del miedo a la muerte en Hebreos 2:14 al 15. Vimos lo que es la muerte como una persona y la muerte también como un enemigo. Ahora vamos a movernos al otro punto que tiene que ver con la derrota de la muerte. Salomón había resumido bien la interacción de la humanidad con la muerte. Ningún hombre tiene el poder para retener el espíritu en el día de la muerte. Eclesiastés 8:22. La muerte tenía que ser un guerrero imparable, un guerrero orgulloso, un guerrero que debía ser recordado. La naturaleza divina vendría en carne, nacería de una mujer y su nombre sería Emanuel. Mateo 1:23. El verbo, Cristo, vino a la tierra. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14. En Hebreos 10:5 se nos relata que un cuerpo fue preparado para Cristo. Cuando Salomón dijo que ningún hombre podía retener el espíritu de la muerte en Eclesiastés 8:8, nunca o no sabía acerca de Jesús. ¿Por qué? Porque nuestro Señor no era solo un hombre, Él era el Dios hombre. Vamos a ver quién derrotó el imperio de la muerte. Primero, veremos que el nacimiento de Cristo trajo paz a la tierra. El cielo y la tierra estaban conscientes del nacimiento de Cristo y se regocijaron. Una multitud de huestes celestiales alababa a Dios y decía: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Lucas 2:14. Los hombres conocían el miedo, pero ahora conocerían la paz. Romanos 5:1. De modo que tenemos paz para con Dios a través de Jesucristo. Cristo no tenía miedo a hablar sobre la muerte. Ningún hombre ha hablado como este hombre. Esta no es solo una referencia a la enseñanza divina de Cristo en Juan 7:46, sino que nadie antes había escuchado a alguien hablar acerca de la muerte como hablaba Jesús. Él no solo no temía morir, él no temía hablar acerca de la muerte, como si él fuera más poderoso que la muerte. Juan 10:17 al 18, cuando escuchamos que nadie le quitaba la vida a él, sino que él ponía la vida y que él daba su vida sin que nadie se lo pidiera, la daba gratuitamente y tenía la autoridad para tomarla nuevamente. La muerte siempre había escuchado a los hombres jactarse de su poder, de su conquista, de sus habilidades, de sus logros, de sus triunfos, pero su récord siempre se mantuvo impecable, el récord de la muerte. Siempre todos los hombres pagaron por la muerte, a excepción, bueno, como le dije, de Enoc y Elías. Al final todos sucumbieron, pero ahora la muerte estaba escuchando a alguien que decía que nadie le podía quitar la vida, sino que él la ofrecía voluntariamente. Él tenía el poder de dar su vida y de volverla a tomar. Ningún hombre había hablado así nunca. Para la muerte estas palabras eran blasfemas, eran palabras extrañas. El desafío había sido ofrecido, había sido lanzado y la muerte lo había aceptado. Vamos a ver si es verdad lo que tú dices, Cristo. Vamos ahora a ver el día en que la muerte fue vencida. Es la mayor ironía en la historia humana
una que ni la muerte ni Satanás podrían haber previsto. Y esto es que Dios nació de una mujer. En Gálatas 4:4. Se encarnó para poder morir y con su muerte derrotó al que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Hebreos 2:14-18. Es difícil que nosotros imaginemos lo que estaba en la mente de la muerte en ese momento. Cuando Cristo vino al mundo, cuando Cristo murió, el Mesías había muerto. El primer día, tal vez la muerte, el primer día de nuestro Señor, el primer día de muerte de nuestro Señor, cuando Él fue sepultado, cuando Él expiró en la cruz del Calvario, disculpen, y luego fue sepultado, la muerte se sintió contenta. Dice, ya tengo a Cristo apresado entre mis brazos. El segundo día aún se encontraba feliz de que Cristo no salía de los brazos de ella. Pero pueden ustedes, hermanos, escucha, imaginar el revuelo en el infierno el domingo, el primer día de la semana, el tercer día de Cristo haber estado muerto. Aquel que dijo que nadie le quitaba la vida, aquel que expresó que tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo, Juan 10:18. Tal vez la muerte trató de retenerlo en sus brazos, pero no pudo. De acuerdo con Hechos 2:24, no era posible retener a Cristo en los brazos de la muerte. La muerte no podía hacerlo. Cuando el Rey Supremo se levantó de entre los muertos, la muerte supo que su reinado de terror había terminado. Nunca ella fue todopoderosa. Esta distinción solo pertenece a nuestro Dios. Su dominio sobre lo que estaban antes de Cristo había terminado. Y aquellos que seguirían a Cristo no necesitaban temer nunca más. De hecho, el nacimiento de Cristo trajo paz a la tierra, como lo leímos anteriormente, y buena voluntad hacia el hombre en Lucas 2. La resurrección de Cristo, hermano, trajo victoria y triunfo sobre la muerte. Y eso es lo que vamos a empezar en lo que sigue. ¿Qué significa la resurrección de Cristo en todo este estudio de la muerte? Porque vemos que todos los hombres tienen que pasar por este proceso de morir físicamente, porque también existe la muerte espiritual. En Efesios 2 dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, Efesios 2:1. Pero ahorita estamos hablando de la muerte física. Todo ser humano necesita pasar por la muerte física. Pero ¿qué representa la resurrección de Cristo en todo esto? La resurrección de Cristo es la piedra principal del cristianismo y es una de las consecuencias de por qué Cristo derrotó a la muerte. ¿Por qué? Porque nosotros necesitábamos esperanza, necesitábamos consuelo. El Evangelio o la buena nueva es la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. 1 Corintios 15:1-4. Por eso Romanos 6, capítulo 6, versículo 1-3 habla de que el bautismo representa eso, la muerte, la sepultura y la resurrección. Por eso estamos bautizados juntamente con Él en el bautismo. Ahora, una lectura cuidadosa de 1 Corintios capítulo 15 explica las implicaciones de su resurrección, o sea, implica por qué es importante la resurrección. Y si uno niega la resurrección, si no, dice Pablo, si no existiera la resurrección, nosotros estaríamos sin esperanza y seríamos unos hombres miserables porque ya no tendría, Cristo no tendría la autoridad que tiene. Porque Él dijo, yo puedo tomar mi vida, yo puedo derrotar a la muerte y ciertamente Él la derrotó. Pablo expone que si no existiera la resurrección, entonces todavía estaríamos en nuestro pecado. No tendríamos esperanza y la muerte aún reinaría. Pero Hebreos capítulo 2 dice que la muerte ya no reina, que Cristo venció al que tenía
el imperio de la muerte al diablo. Entonces la muerte no tiene poder sobre Jesús. La muerte no ha tenido poder sobre Jesús. Él salió victorioso de eso. Ahora vamos a llegar a la conclusión, que es lo que me agrada exponer esta parte en el sentido de lo que vamos de la manera que la vamos a finalizar hoy. Debido al sacrificio de Jesús, la muerte ha sido derrotada y no le tememos. Tal vez en el sentido de que sabemos que tenemos una esperanza después de después de la muerte, después de que vamos a morir, tenemos una esperanza de que vamos a tener una vida después de la muerte. Y esto es posible por el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. De otro modo no fuera posible. Tal vez temamos hablar de la muerte, tal vez como seres humanos le tenemos un temor, le tenemos cierto pavor, miedo, pero el cristiano no debe poseer eso. Él debe poseer la esperanza de que aún después de muerto, él va a tener vida eterna. Y esa vida eterna fue por el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Ahora vamos a concluir con lo que expresó Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículos 53 a 58. Y dice así: porque es necesario que esto corruptible, o sea, el cuerpo del ser humano, cuerpo físico, se vista de incorrupción, para cuando vayamos al día del juicio final no vamos a tener el mismo cuerpo. Y esto mortal se vista de inmortalidad, o sea, es necesario que nosotros cambiemos esta mortalidad por algo que es inmortal. Y cuando esto corruptible, o sea, el cuerpo, se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio, observe, de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y como lo expresó el mismo Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 22, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El cristiano tiene una esperanza después de la muerte. No debemos temer a la muerte, hermano. Siéntase gozoso y victorioso, porque Cristo ya venció la muerte, nos dio la oportunidad para poder reinar con Él por la eternidad. Le doy las gracias por haber prestado atención en este estudio y le instamos a que siga con nosotros para escuchar el sermón del hermano Marlon, que de seguro va a ser muy edificante. Le damos las gracias a todos los que nos han escuchado, y si no lo hace, no lo ha hecho en vivo, o sea, en este medio, puede consultarlo nuevamente por YouTube, por las plataformas que tiene la Iglesia de Cristo en las Villas. Gracias por su atención y que Dios lo bendiga grandemente y ricamente. Le mando un abrazo. Chao.